Muy buenas tardes a todos. Como les informaba la vicepresidenta, dentro del plan de reformas estructurales que el Gobierno está abordando en todas las administraciones públicas, en la Administración de Justicia, desde el primer día, planteamos un reto. Y el reto es que teníamos que simplificar y actualizar no solamente las normas sustantivas, sino también los procedimientos. ¿Para qué? Para facilitar al ciudadano bien la resolución de sus conflictos, bien las intervenciones judiciales u otros operadores jurídicos cuando esto fuera necesario. Nuestra Constitución dice que los jueces tienen que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y, sin embargo, por unas leyes muy anteriores a la Constitución, algunas de ellas que vienen desde el siglo XIX, a los jueces en España se les viene encargando sistemáticamente muchas otras tareas distintas de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Tareas que no suponen la resolución de conflictos, porque no hay conflicto, tareas que no suponen ejercicio de jurisdicción, porque única y exclusivamente actúan o bien como fedatarios públicos o bien como una autoridad tutelante, tareas que pueden ejercer perfectamente otros operadores jurídicos. ¿Qué es lo que hace esta ley? Abordar la realidad de la justicia en España, utilizar recursos personales y materiales de otros operadores distintos de los que están estrictamente ejerciendo jurisdicción y de esa forma facilitar al ciudadano el que pueda obtener todos y cada uno de los servicios que en estos momentos recibe de una forma más ágil y de una forma mucho más rápida. Todo queda dentro de lo público. Aquellas tareas que antes realizaba exclusivamente el titular del juzgado, ahora podrán ser realizadas bien por un funcionario público, como es el secretario judicial, bien por un funcionario público, como es un notario, o bien por un funcionario público, como es un registrador. Pero nada sale del ámbito de lo público. Lo que ocurre es que redistribuimos esas tareas precisamente para intentar buscar cuál es el operador jurídico más adecuado para poder realizar cada una de las distintas funciones. De esta forma, los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria, que, como explicaba la vicepresidenta, es ese ejercicio de jurisdicción en el que no existe controversia, en el que no hay que dirimir una disputa entre dos partes, sino que hay que intervenir en la inmensa mayoría de las veces o para proteger a un derecho determinado o para confirmar un acuerdo alcanzado previamente entre las partes. De esta forma vamos a liberar una parte muy importante de este trabajo a nuestros jueces y tribunales y de esta forma conseguiremos que esa tarea, que sí es absolutamente indelegable, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la puedan realizar con menos carga de trabajo. Si a eso le sumamos, y sé que no es objeto de la rueda de prensa, la posibilidad de haber ampliado hasta 100 plazas, perdóname, vicepresidenta, que lo mencione, puesto que ya está aceptado por el Gobierno la convocatoria de jueces y fiscales para el año que viene, creo que tenemos los instrumentos adecuados para poder conseguir ese objetivo de agilización de la justicia. Esta ley es extraordinariamente importante, pero es extraordinariamente técnica. Y soy plenamente consciente, y el Ministerio de Justicia lo asume a partir de estos momentos, que abrimos un diálogo con todos los sectores especializados de los medios de comunicación, como lo hemos abierto previamente con los sectores especializados dentro de nuestra propia sociedad. Y, por lo tanto, les pido que no vean ustedes en la brevedad y la síntesis de mi exposición una falta de consideración a la trascendencia de esta norma, que es muchísima. Yo les haré alguna referencia a asuntos que creo que pueden ser de más interés, algunos de los que ha mencionado directamente la vicepresidenta, y, por supuesto, después les repartiremos un documento muy preciso que contiene la totalidad de las modificaciones que se incluyen en esta legislación y estamos, naturalmente, a partir del momento que termine la rueda de prensa, desde el Ministerio, a su disposición directamente para darles cuenta de todos y cada uno de los intereses que tenga. Brevemente, iremos por operadores jurídicos. ¿Qué materias quedan reservadas al juez? Todas aquellas que tengan relación con la garantía de derechos fundamentales. Aquí hemos pensado que siempre que hay que garantizar un derecho fundamental no debe ser otro operador, sino que debe ser el mismo juez el que mantenga su intervención. Responsable, por tanto, de resolver los expedientes en materia de personas, las declaraciones de ausencia y fallecimiento, acogimiento, adopción, tutela y curatela, de actos de disposición o gravamen que afecten a los derechos de menores, en materia de familia, queda reservado exclusivamente al juez, o en materia de derecho sucesorio. Al secretario judicial se le potencia de una forma muy importante. Asume numerosos expedientes en materia de obligaciones,
como la fijación de plazos para el cumplimiento de las mismas o autorizaciones judiciales al usufructuario, en materia mercantil, como por ejemplo el nombramiento de un administrador, ahora lo podrá hacer el secretario, o el liquidador o interventor de una entidad, y también determinadas competencias en materia sucesoria. Los notarios. Lo que hace el proyecto es aprovechar el potencial de la preparación y de la experiencia de los notarios, a los que se les encomiendan numerosos expedientes de carácter sucesorio, por ejemplo, la declaración de bienes a intestato, protocolización de testamentos cerrados, hológrafos o otorgados de forma oral, también expedientes en materias de obligaciones y expedientes en materias de subastas voluntarias. Y hay una novedad importante, y es que se introduce un procedimiento alternativo al proceso monitorio, que en todo caso podrá instarse con posterioridad, para la reclamación de deudas dinerarias cuando no haya oposición de la persona a la que se reclama. Es decir, el reconocimiento por el deudor de una reclamación hecha por notario se convierte automáticamente en un título ejecutivo y de esa forma agilizamos directamente el tráfico mercantil. Los registradores son otros los operadores jurídicos que asumen nuevas funciones, sobre todo en materia mercantil y de sociedades. Por ejemplo, algunas competencias que hasta ahora estaban reservadas a los jueces de lo mercantil, como la convocatoria de la Junta General de Sociedades, ahora se podrá hacer directamente por el registrador mercantil, o el nombramiento de auditores para el examen de cuentas. El Ministerio Fiscal, mantenemos el mismo criterio, interviene cuando hay menores y en todos aquellos casos en que exista en el procedimiento personas con capacidad judicialmente completada. Después haré una referencia a esto. Lo que sí es cierto es que se reducen de forma muy significativa, concretamente hasta 17, los expedientes que hasta ahora tenían que ser tramitados por los ciudadanos con abogado y procurador y que a partir de ahora no será necesaria la intervención de estos profesionales, siempre, por supuesto, potestativa, con lo cual también se aligera la carga económica para estos ciudadanos. Novedades, hacía en referencia a una muy importante la vicepresidenta, que digo que hemos introducido nosotros en el proyecto como consecuencia de la petición, después de un proceso largo de reflexión y de estudio de derecho comparado, que hizo el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, en coherencia con las legislaciones de nuestro entorno, que es elevar la edad mínima de matrimonio desde los 14 años hasta los 16. Insisto en que esta es una propuesta en defensa en este caso de las menores, que lo siguen siendo con 16 años, y que establece un criterio homogéneo con el que rige en la inmensa mayoría de las legislaciones de la Unión Europea. Y hay otra novedad importante. Como ustedes saben, en España, hasta este momento, la posibilidad de celebración del matrimonio tenía 3 escenarios. Uno, el hacerlo ante alguna de las confesiones religiosas, por supuesto la Iglesia Católica, que tienen convenio firmado con España y cuya celebración se inscribía directamente en el registro. Y el matrimonio civil se celebra en España, hasta el momento en que esta ley entre en vigor, por opción de los contrayentes, bien ante el encargado del registro civil, que hasta este momento es un juez, o bien ante los alcaldes, o en su caso, en los concejales en los que tengan delegada esta facultad. No es lo mismo el expediente de tramitación que la autorización, pero estas son las 3 formas que existían en España. Introducimos una nueva, que es la posibilidad de celebración de matrimonio ante notario. Creemos que esto va a contribuir de una forma muy importante a agilizar las listas de espera ciertamente altas que en estos momentos existen en el registro civil, y creemos que, como fedatario público, el notario cumple exactamente las mismas funciones que en este caso hacía el encargado del registro civil o que hacía el concejal por delegación del propio alcalde. Pero introducimos otra novedad que es significativa también, en relación con el divorcio. El divorcio no podía ser realizado en España, lógicamente, ante el alcalde o ante los concejales, sino única y exclusivamente podía tramitarse por vía judicial. Pues bien, en aquellos casos, y solo en estos casos, en los que no existan menores, no existan personas con capacidad judicial completada y exista mutuo acuerdo entre los 2 cónyuges, el divorcio podrá ser tramitado ante notario. Es decir, lo que es un convenio regulador en los que no tiene que intervenir el fiscal porque no hay menores ni hay personas que necesiten de esa especial tutela, y que en vía judicial se transformaba en un procedimiento, lógicamente, de única y exclusivamente validación de ese convenio, lo que hacemos es ahora agilizarlo extraordinariamente, porque ese convenio, hecho por el propio notario ante el notario, en sí mismo será condición suficiente para la disolución del matrimonio. Termino diciendo que hay algunas otras modificaciones, muy brevemente, pero que hemos aprovechado para hacerlas. Una, hemos adoptado la terminología adoptada por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho a las Personas con Discapacidad. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora
en nuestra legislación, en el Código Civil, Ley de Enjuiciamiento, Ley de Jurisdicción Voluntaria, desaparece el término incapaz y se sustituye, de acuerdo con el mandato de esta Convención, suscrita por el Reino de España, por personas con capacidad judicialmente complementada. Es mucho más que un cambio de nombre. Es una exigencia reiterada por parte de este colectivo que ahora por fin podemos atender. Segundo, justicia gratuita. Aquellas personas que no tienen capacidad para litigar, en los procedimientos que antes eran judiciales, podían acogerse al beneficio de justicia gratuita. Antes de que me lo pregunten ustedes, les digo, podrán también tener este beneficio cuando estos procedimientos, en lugar de llevarse ante los jueces, se lleven ante otros operadores jurídicos, secretarios, notarios o registradores. Y por último, decir que este es un anteproyecto del que tengo que decir de verdad que tiene una naturaleza muy jurídica, es muy detallado, es muy complejo, pero naturalmente nosotros lo que queremos es enriquecerlo más después del trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Justicia. Y esa es la razón por la que lo remitiremos al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, también a las secciones de Civil y Mercantil de la Comisión General de Codificación, a los consejos generales de los operadores jurídicos afectados, por lo tanto, del notariado, de registradores, y al Consejo General de la Abogacía y de Procuradores de España. Y en ese momento se convertirá ya en un proyecto de ley que definitivamente remitiremos a las Cortes Generales. Esto es cuanto tenía que decir, vicepresidente.